Hola compañeros, en esta sesión yo les voy a exponer acerca del tratamiento de cuarentena por irradiación para el control del gorgojo en el arroz. Ok, comencemos. El tratamiento de los alimentos antes de su consumo es muy importante para asegurar la calidad de los productos, principalmente en los alimentos que se consumen sin someterlos a ningún tipo de cocción. Aunque en este caso nos enfocamos en tratamientos de arroz para el control del gorgojo que se ha denominado una plaga en este tipo de alimentos, los métodos utilizados para la eliminación de este tipo de insectos y sus larvas usualmente se realizan mediante químicos fungicidas. Esto ha generado polémica, debido a que se han reportado múltiples casos de intoxicación a causa de la presencia de estos químicos en los alimentos, que además pueden afectar las propiedades nutritivas de los mismos. Ante esto, se estudia el uso de la radiación como un mecanismo para tratar este tipo de alimentos durante su almacenamiento. Esto se realiza en diferentes intensidades de radiación medidas en grays. La idea es demostrar en un estudio a diferentes niveles de radiación la cantidad de gorgojo presente en el arroz almacenado y comprobar si esta metodología resulta eficiente para eliminar estos insectos, los cuales son el principal problema del arroz almacenado. El principal efecto del gorgojo en el almacenamiento de arroz se debe a que estos insectos perforan los granos de arroz, haciendo que estos pierdan masa y calidad. Luego, el peso del arroz va disminuyendo con el paso del tiempo, en los lugares donde al almacenarse incrementa la presencia de gorgojo, el cual ha demostrado ser resistente a la mayoría de los fungicidas. Algunos estudios realizados previamente acerca del uso de la irradiación para eliminar el gorgojo del arroz han demostrado resultarse muy eficientes. Dependiendo de la intensidad de la radiación, el gorgojo se ha eliminado en pocas semanas completamente, debido a que el efecto ionizante provoca la muerte de los insectos ante la radiación, o su esterilización ante una irradiación menor. Luego, mediante ese tipo de control de plagas, es posible erradicar completamente en pocas semanas el gorgojo del arroz, manteniendo la calidad y el peso del grano constantes. Este estudio se realizó siguiendo el comportamiento del gorgojo tanto adulto como inmaduro en el arroz. Se tomó una muestra de arroz infestada de gorgojo, de la cual se extraen los insectos y se colocan en diferentes recipientes de arroz sin gorgojo. Buscando obtener resultados eficientes, se realizó un control de temperatura a 24 grados, más o menos 2 grados Celsius, un fotoperiodo equitativo de 12 horas luz y 12 horas de oscuridad, y la distribución de los gorgojos se realizó de forma equitativa en cada recipiente, en una proporción 1 a 1 entre hembras y machos. Luego se realizó el tratamiento con irradiación a 30, 60, 90 y 120 grays, haciendo un conteo semanal de la cantidad de ejemplares de gorgojo durante un periodo de 25 semanas. Los resultados más importantes de los experimentos se enfocan en el efecto directo entre la radiación y la cantidad de ejemplares de gorgojo tanto en los cultivos adultos y los inmaduros. El peso del arroz ante cada exposición de radiación diferente. Para este caso se realizaron experimentos donde se someten muestras de arroz con y sin gorgojo ante irradiaciones de 0, 60 y 120 grays. Los resultados se presentan a continuación. Esta primera gráfica presenta la cantidad de ejemplares de gorgojo en los recipientes con insectos adultos ante diferentes radiaciones en un periodo de 25 semanas. Como se puede apreciar, es clara la diferencia entre el arroz, que no se sometió a ninguna irradiación, y los recipientes expuestos a irradiaciones. Luego, en la mayoría de los casos, el número de gorgojo no aumentó debido a que estos murieron o quedaron infértiles a diferentes radiaciones. Únicamente en el caso de 30 grays se presenta un pequeño aumento cerca de la semana 15 y 23. Eso se debe a que ante una radiación baja no se logró infertilizar a todos los gorgojos presentes en el arroz, y estos se alcanzaron a reproducir un poco. Sin embargo, con el paso del tiempo esos ejemplares también murieron. Esta gráfica presenta los resultados similares, correspondiente al estudio con gorgojos inmaduros. Si bien, nuevamente el estudio de arroz sin exposición a radiación presenta un aumento exponencial en la cantidad de gorgojos, el efecto de las diferentes irradiaciones presentó mejores resultados. Esto se debe a la sensibilidad de los insectos en el estado de inmadurez, lo que permitió la erradicación e infertilización de los ejemplares. Esta tabla corresponde al cambio del peso del arroz debido al gorgojo, donde los estudios se realizaron a irradiaciones de 0, 60 y 120 grays, así como con ejemplares adultos e inmaduros, a condiciones similares a las del estudio anterior. Se presenta la dosis correspondiente a la radiación, luego se presenta el peso inicial, el peso luego de 8 semanas, la pérdida de peso correspondiente y la cantidad de ejemplares nuevos que se registraron en cada recipiente luego de las 8 semanas de estudio. El mejor efecto sobre la reducción de la pérdida del peso de arroz se logró con los gorgojos maduros, en los casos donde se sometió al recipiente a la radiación de 60 y 120 grays.
siendo esta última la que presentó mejores resultados, debido a que la radiación es mayor. En conclusión, este tipo de estudios permite generar un panorama prometedor en el control del gorgojo en el almacenamiento de arroz, con el fin de evitar pérdidas del alimento y sin hacer uso de insecticidas fuertes que pueden afectar a las personas. Este tipo de aplicaciones se puede llevar a cabo con facilidad en grandes centros agrícolas, donde se necesita almacenar arroz antes de pasar al proceso de empaquetado y distribución, asegurando un mejor producto para el comprador final y mayores ganancias para los vendedores iniciales debido al peso del producto.